Hay una terrible coincidencia en estas fechas. Día de Muertos, Hanalpichán, para la zona de Yucatán. La terrible coincidencia es la aparición y el avistamiento de seres aterradores, conocidos como nahuales y en esta zona de Yucatán como los huay. Seres aterradores con la capacidad de convertirse en animal. Pero lo peor es que devoran el alma de los incautos que están en las madrugadas en estos días, cuando debemos de guardar respeto. Esta es una historia aterradora. El Huaypec de Humán. En el apreciable municipio de Humán, en una época antigua, cuando las casas de bajareque se aferraban a la tierra y los gallos anunciaban el amanecer, vivía Ana, una mujer trabajadora y solitaria. Sus días transcurrían entre la milpa y el cuidado de las gallinas, siempre con una sonrisa amable para sus vecinos. Pero en las noches, en la soledad de su hogar, eran otra historia. Humán, como muchos pueblos yucatecos de esa época antigua, guardaba secretos ancestrales. Uno de ellos era la leyenda del Huaypec, un brujo capaz de transformarse en animal, generalmente en un perro negro de ojos llameantes. Se trataba de un perro de tamaño descomunal con un pelaje negro azabache que parece absorber la luz. Sus ojos, en lugar de ser simples orbes brillantes, eran hendiduras profundas y oscuras que revelan un abismo de maldad. Sus colmillos largos y afilados como dagas gotean una saliva viscosa y espumosa, además de poseer garras retráctiles que brillan con un extraño resplandor y una cola que se retuerce y serpentea como un látigo, además de poseer fuerza sobrehumana y su capacidad de transformarse. El Huaypec podía poseer otros poderes demoníacos, como la telepatía, la capacidad de controlar las sombras y la habilidad de invocar pesadillas. La mera presencia del Huaypec debería ser opresiva, como una sombra que cierne sobre todo lo que toca, y su aullido debería ser tan desgarrador que llega a helar la sangre de quien lo escucha. Se decía que estos seres habitaban los montes y los caminos solitarios, acechando a los incautos viajeros. Una noche, Ana, cansada después de una larga jornada en la tienda de abarrotes donde trabajaba, regresaba a su casa. La luna pálida y tímida apenas iluminaba el camino polvoriento. A medida que se adentraba en la oscuridad, una sensación de inquietud le invadió. Detrás de ella escuchó un jadeo leve, como el de un perro. Volteó, pero no vio nada. Al llegar a su casa, la puerta crujió al abrirse. Antes de que pudiera entrar, un aullido gutural le heló la sangre. Era un sonido profundo, casi humano, que resonó en la noche. Un perro negro enorme, con ojos que brillaban como brasas, se interpuso en su camino. El animal la miró fijamente y en ese instante Ana juró ver un destello de inteligencia, casi de malicia en sus ojos. Aterrorizada, Ana entró corriendo a su casa y cerró la puerta con fuerza. Sin embargo, el aullido se repitió más cerca esta vez. De pronto sintió un golpe en la puerta trasera. Alguien estaba tratando de entrar. Agarró un machete que tenía escondido detrás del ropero y se dirigió hacia la puerta. Justo cuando iba a abrirla, escuchó un ruido en la cocina. Con el corazón a punto de salir de su pecho, se acercó sigilosamente y asomó la cabeza. Un hombre encapuchado estaba revolviendo sus cosas. Mientras rebuscaba en los cajones, la luz de la luna que se filtraba por la ventana iluminó su rostro, revelando la expresión de codicia y de crueldad. Pero el Huaypec, aprovechando la oscuridad, se deslizó sigilosamente por la casa. Sus ojos brillaban en la penumbra. En ese momento, el aullido volvió a escucharse, esta vez dentro de la casa. Cuando Ana quiso enfrentar al ladrón, el Huaypec atacó. Saltó sobre el hombre, clavando sus colmillos en su cuello con una fuerza brutal. La sangre brotó a borbotones, tiñendo el suelo de un rojo intenso. El ladrón, presa del pánico, intentó defenderse, pero fue en vano. El Huaypec lo arrastró hasta una esquina oscura de la habitación y comenzó a desgarrarlo con sus garras. Ana, horrorizada por la escena, se quedó paralizada, en shock.
El Huaypec, sin dejar de devorar al ladrón, la miró fijamente con unos ojos llameantes. En ese instante, Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El perro no solo era un asesino, sino también un demonio sediento de sangre. Los vecinos llamaron a la policía, quienes llegaron a la escena del crimen, examinaron el cuerpo del ladrón y no encontraron ninguna explicación lógica para su muerte. El único testigo fue Ana, quien relató los hechos con detalle. Los agentes escucharon su historia con escepticismo, pero no pudieron descartar la posibilidad de que hubiera sido atacada por un animal salvaje. Semanas más tarde, mientras caminaba por el centro de Uman, Ana se cruzó con un anciano que le sonrió amablemente. Algo en su mirada le resultó familiar. De repente, recordó al viejo que le había pedido limosna en la puerta de su casa hace unos meses. Y ella, con mucha gratitud, le había dado unas monedas, alimento y agua ese día. El señor en ese momento le dijo: «Gracias, hija, gracias por tu bondad». Se escuchaba la voz del anciano, suave y calmada. Ana lo miró fijamente, tratando de recordar dónde lo había visto antes, y entonces lo entendió todo. El anciano era el Huaypec, el perro negro que la había salvado. Desde aquel día, Ana nunca volvió a ver al Huaypec, pero cada vez que escuchaba un aullido en la noche, sentía una extraña sensación de paz. Sabía que en las sombras un guardián velaba por ella. Dejo en su apreciable criterio la veracidad de esta historia. Les recuerdo que mi nombre es Luis Domenzain y nos vemos en el siguiente capítulo.